Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas, Altis. Amigos, buenas noches. Esto es Siendo Honestos. Qué bueno que están allí con nosotros, conectados en CDN Canal 37 y también en nuestro canal de YouTube, en donde pueden suscribirse, denle a la campanita, díganos si les parece bien, mal. Además, aprovechen y voten en el honestómetro que ponemos en redes sociales para que valoren qué tan honesto le parece el invitado que tenemos hoy. Está aquí Mario Dávalos. Muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Escritor, publicista, ahora anda con el tema de la comunicación política, fotógrafo, papa, dominicanísimo. Me encanta que estés aquí. Muchísimas gracias. La verdad que hago muchas cosas porque para mí aprender es como la filosofía de vida primordial, es aprender de todo lo que yo puedo aprender. Mario, qué bueno que estás acá. Te decía antes de que entráramos a la grabación de que he estado leyendo con detenimiento tus artículos que estás publicando en la plataforma El Meeting, que aprovecho para saludar a esa gente que me encanta, me parece que hacen un buen trabajo extraordinario. Y estás escribiendo, me parece, desde 2019. Sí, ahí fajado. El Meeting es un proyecto que arrancamos juntos, Paola Tejeda y yo, pero que a partir del 31 de julio pasado, ya Paola, que fue realmente la ideóloga y es su proyecto, ya Paola se independiza y siguió sola. Es un proyecto de Paola que yo básicamente le brindé mi apoyo con mucho cariño y soy colaborador del Meeting o trabajo como articulista del Meeting. Ahí expongo un poco mis ideas. Inquietudes. Sobre temas de política, de ciudadanía, y sobre todo de mi preocupación de la dimensión cívica de la República Dominicana. Yo creo que es la gran tarea pendiente, es hacer mejores ciudadanos. Incluso cuando, si no, lo anoté por acá, tu primer artículo, publicado, si no me equivoco, en septiembre de 2019, se llama así, Candidato a Ciudadano. Y entre otras cosas decías que lo que la gente debía en ese momento pensar para las elecciones de 2020 era entender a un país que buscara y valorara la transparencia y la honestidad. Y este programa se llama Siendo Honestos. Y por eso dije que qué interesante que Mario ya hable de eso, porque yo creo que pasamos por crisis de eso, ¿no? Crisis de transparencia, crisis de honestidad. Y usted puede ponerle el nombre que quiera. Hoy se llamará el Partido 1, mañana se llamará el Partido 2, pero van a caer en crisis de transparencia y honestidad. El problema de la valoración política es que trabaja como dos ejes, ¿no? Hay un eje que valora la cantidad de honestidad y otro valora la cantidad de competencia. Entonces, siempre decimos si son honestos o son corruptos, o si son buenos o si son malos, digamos, gobernando competencia. Y es como la valoración absoluta del candidato. En este país ha dominado siempre el tema de la corrupción y de la honestidad. Pero a mí lo que siempre me ha preocupado o siempre me parece curioso es cómo decimos que tal partido es corrupto por naturaleza o tal partido es honesto por naturaleza, porque al final los partidos políticos son un reflejo de la sociedad. Sin duda. No son gente que llegaron de Marte ni llegaron de otro país. Y yo creo que ahí la ciudadanía no ha sido capaz de verse reflejada en los partidos políticos y entender que hay cosas que primero deben ser resueltas en la ciudadanía para luego poder exigirlas a los partidos políticos. Mario, en este ejercicio de escribir, recientemente también estamos atravesando en República Dominicana por un debate importante, que además de la corrupción, la impunidad, la lucha contra la corrupción y la impunidad, aquí se ha estado trabajando en el tema de la educación. Y es que los resultados no son buenos. Los resultados son bastante lamentables y ahora está sobre el tapete, pues, algo que se hizo desde el punto de vista del presupuesto y se busca ahora decir, ok, no es que no tenemos dinero, es que estamos teniendo demasiado dinero y no lo estamos utilizando bien. ¿Cómo ves ese debate? A ver, voy a ser muy controversial, como siempre, muy Adelante. honesto. Cuando se hizo la campaña del 4%, yo no estaba de acuerdo con el 4%. Estamos hablando en el momento donde se hizo. Y no estaba de acuerdo porque me parecía que era arrojarle dinero a un problema. Era tirarle dinero a un problema. Y no se estaba viendo realmente, no había un plan, no había un compromiso real con resolver el problema. No hay una relación directa, o sea, es verdad que sin dinero no se pueden resolver los problemas y es verdad que uno es como gestión a lo que le pone dinero.
pero el dinero no es suficiente. Entonces, digamos que yo no estaba de acuerdo con el 4% en su momento, pero la falta que hay con la educación es el compromiso y la voluntad política. Si nosotros nos pusiéramos como objetivo, como objetivo de la gestión, del compromiso de cualquier gobierno, un objetivo concreto de formar mejores talentos, mejores dominicanos, Sí. todo lo demás fuera más fácil de resolver. Yo creo que en un mundo donde empieza la automatización, donde estamos en la inteligencia artificial, donde hay todos estos nuevos problemáticas y donde la industrialización no necesariamente ya es la única forma de competir, el talento es lo que nos va a hacer competitivos. Y eso se resuelve con un compromiso. A mí me parece un poco el argumento de que no tenemos en qué gastar el dinero, me parece un argumento flojo, pero por otro lado no estoy de acuerdo con que el 4% sea la solución. O sea, que hay un argumento legal por un lado, yo no soy abogado, yo no, Sí. no me atrevo a emitir una opinión legal sobre ese tema. Sobre el tema constitucional o no, de cambiarlo. Lo que sí es, digamos que mi preocupación es la falta de compromiso con la educación de todos los gobiernos. Hay una falta de compromiso con la educación como filosofía, como política pública. Tú estudiaste, si no me equivoco, en Chabón, Estudié en Chabón primero, hace 25 años aproximadamente. me gradué en Chabón en el 99. Lo que quiero es sacarte la edad. Tengo 44 años 44. recién cumplidos. Estudié Vale. en Chabón, luego estudié en Parsons en Nueva York, luego me fui a Cuba, estudié en Cuba y volví a Santo Domingo en noviembre del 2001 para la Bienal del Caribe. ¿Y qué tal de Chabón, de Nueva York a Cuba? Para mí fue muy importante porque era pasar del centro del capitalismo 100%. pero era sobre todo por lazos familiares. Ok. Mi papá es cubano, yo tenía familia todavía en ese momento en Cuba, quien no conocía mi historia, no conocía mis raíces y quería conectar con ese lado de mi familia. Entonces me fui a Cuba, estudié cerámica y grabado y vine invitado a la Bienal del Caribe a exponer. Después de estudiar publicidad en Nueva York, ¿estudiaste cerámica y grabado? No estudié publicidad en Nueva ¿Qué York. estudiaste en Parsons? Estudié Bellas Artes y Bellas Literatura. Artes, ok. Pero en Chabón Bellas Artes e Ilustración. también. ¿Y terminaste en la carrera de la publicidad Por accidente. por accidente? Por accidente. Pero puramente. antes de brincar allá, es ese cambio del centro del capitalismo a lo que queda del comunismo en América Latina o en el Caribe, ¿cómo lo viviste? ¿Qué puedes contarnos de esa experiencia? Primero yo creo que el de joven no fue comunista, no tiene corazón. 100%. Pero el que de adulto lo sigue siendo no tiene cabeza. Entonces para mí ese fue el gran wake up call. Fue la llamada, llegar a Cuba, quedarme con mi familia y ver, digamos, los primeros meses tuve como lo que te quieren presentar, pero yo duré casi un año, entonces uno lo vio la realidad. Es muy triste cuando a los países se le quita la ilusión, cuando se le quita la capacidad de progreso. Entonces, fue muy triste ver un país con tanta gente talentosa, con tanta gente con ganas de echar hacia adelante, darse con esa pared. Que no importa cuál era el desempeño, el resultado iba a ser el mismo de cada individuo. Entonces ahí para mí fue un gran despertar de que definitivamente lo que hasta ese momento yo con mis veintitantos tempranos me pareció una ideología muy linda, era realmente una falla en la práctica. Hablemos entonces de Bellas Artes, cerámica, finalmente publicidad y ahora a comunicación política, Mario. Estás en una búsqueda permanente, qué interesante. En un aprendizaje permanente. Sí. Yo creo que hay que tener la capacidad de contradecirse, de cuestionarse. Cuando uno cambia de opinión es el único momento que uno está 100% seguro de que aprendió algo, ¿no? Entonces... Eso se lo puede decir a muchos del gobierno de ahora, que le están sacando tweets a dos manos, que ayer pensaban una cosa, ahora dicen otra, es difícil, ¿eh? Hay que estar dispuesto a aprender y a cambiar de opinión, pero también a racionalizar los aprendizajes y a poder verbalizarlos. Yo estudié Bellas Artes, tuve un primer trabajo en publicidad en enero o febrero del 2002, hace 20 años, 20 y pico, ya justamente 20 años. Y fui aprendiendo y fui cuestionándome cosas y fui viendo también qué me gustaba, qué no me gustaba, cómo se iban entrelazando cosas que me gustan, ¿no? que me apasionan, que me atraen. Y hemos ido armando este grupo empresarial que se llama La Sociedad, donde tenemos Capital, que es la agencia de comunicación, de publicidad,
The Lab, que es una empresa de investigación y consultoría, y Pardo, que es una empresa de diseño, branding y lo que se llama UX UI, que es diseño de User Interface y User Experience. Y en esa búsqueda, ¿hacia dónde vas ahora? Bueno, ahora estoy en mi maestría de comunicación política y gobernanza estratégica en Washington y la idea es terminarla y volver a estudiar otra cosa adicional cuando termine. Me interesa mucho, por ejemplo, todo el tema de la mirada de la economía en lo social, Sí. de la sociología. Es muy claro de que mis intereses van por el lado de las ideas, Sí. de la innovación, de generar ideas que tengan un impacto grande. O sea, para mí es muy importante que las cosas que yo me involucre tengan un impacto en la gente, tengan un impacto en la sociedad. Hace unos meses le dijiste a los alumnos de la Escuela de Arte de Altos de Chabón, de la Escuela de Diseño de Altos de Chabón, le dijiste, hoy vivimos en el mundo del dinero y de la popularidad. Y les comentaste también, les ruego, no salgan al mundo a adaptarse. Vamos a irnos a pausa y cuando regresemos hablemos de eso. Es muy interesante que conversemos contigo esta noche. Mario Dávalos, Enciendo en Esto. Ya regresamos. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con Mario Dávalos. Si no lo conocen, vayan a su cuenta de Instagram y de Twitter, Mario Dávalos. Correcto. ¿Cierto? En Twitter, Davalete. Davalete. Sí. Importante que veamos a Mario, y me parece que va a ser bueno que esta conversación siga fluyendo de la manera en la que lo estamos haciendo, porque no hay nadie que se dedique solo a una cosa. Esos son los políticos que dicen que solo se dedican a eso, pero de repente uno sabe que hacen mil cosas más, igual con empresarios o peloteros. Los peloteros, resulta que hay gente que cocina, peloteros que cocinan muy bien. Por ejemplo, y no hablan de eso. En el caso de Mario, él te dice, yo estudié Bellas Artes, hago cerámica, estudio ahora política, tengo una agencia de publicidad muy exitosa en República Dominicana, que es Capital de BG, ¿cierto? Sí. Y creo que vale la pena que sigamos en esa conversación para entender todos los puntos y cómo se hilan esos puntos. Hace algunos meses, te decía en la parte anterior, le comentaste a los alumnos de Altos de Chabón que no salieran al mundo a adaptarse. Como tú vienes de ahí, entonces tienes una experiencia de la cual es interesante hablar. Y me gustaría que reflexionáramos sobre eso. Mira, primero que nada, a mí estudiar en Chabón me cambió la vida. Fue la primera vez en mi vida que yo sentí que pertenecía a algún sitio. Y que había gente como yo, que veía el mundo como yo. Antes de eso, yo en el colegio siempre me sentía como ¿Como un bicho raro? un extraterrestre, completamente. ¿Por qué, Mario? Tenía otros intereses, otras pasiones, valoraba otras cosas. Pero, otras espérate, no me digas otras. A ver, vamos a entrar allí. ¿Qué son otras? Bueno, imagínate, yo iba a un colegio de clase media, clase alta, y, por ejemplo, yo disfrutaba más tener una conversación que a mí no me gustaban las discotecas, no me gustaba la misma música, Okay. no me gustaban los mismos libros. De hecho, me gustaban los libros para empezar. Disfrutaba otras cosas, ¿no? Disfrutaba crear, tenía otros intereses. Okay. En Chabón yo encontré, para mí, me cambió la vida. Es una escuela que realmente le agradezco, pero siento que cuando uno se graduaba de Chabón, y en este caso de Parsons, y salía al mundo, uno no sabía bien a dónde iba, ni con qué tenía que enfrentarse. O sea que en ese discurso, que para mí fue muy importante, fue muy lindo, ¿no? Hablarle yo me veía como si fuera yo en el público. 100%. Era hablarle, decirle cosas que a mí me hubiera gustado haber escuchado en mi graduación. Yo le decía que no salieran a adaptarse, porque el rol del artista no es adaptarse, es cambiar. Adaptarse quiere decir diluirse de alguna manera. Entonces era cambiar, cómo creamos ideas que impactaran, cómo mantener sus amistades, cómo conectar los puntos. Le hablaba, por ejemplo, de que hoy se valoran otras cosas. O sea, si tú hubieras nacido en el Renacimiento, tú nacías en un mundo donde se valoraban N cantidad de atributos o de capacidades. Hoy se valora la capacidad de ser dinero y la capacidad de ser popular. Ese es el mundo que vivimos. No digo que sea bueno, no digo que sea malo, digo que esa es la realidad de Es hoy. lo que hay. Para un artista, o para un diseñador, o para un creador, eso es horrible, esa realidad. Es la muerte. Es horrible prácticamente. tener que darse de frente con eso, pero van a tener que darse de frente con eso. No, esa realidad está ahí, es dura.
Y hay que, por eso decía, no, tienes que conocer el sistema y tienes entonces que trabajar con él para rediseñarlo, para deshacerlo, para... O sea que yo creo que es muy importante entender además que el rol de los artistas no es crear artefactos decorativos, no es traer nuevas ideas que nos hagan entender el mundo de una manera diferente. En uno de tus artículos hablabas también de la influencia que tiene este mecanismo de redes sociales en nuestra vida diaria y también en el ejercicio de la política. Como este programa se llama Siendo Honestos, me gustaría que tú me dijeras qué tanto han influido este efecto redes sociales, este efecto de que todo es digital en tu creación de marca. Yo tengo una relación de amor y odio con ¿Por las qué? redes sociales. Cuéntame, por favor. Yo creo que es un canal importante, te da un alcance importante, te permite esparcir ideas de una manera muy efectiva, pero al mismo tiempo también distorsiona nuestra imagen porque la condiciona de manera absoluta a la gratificación inmediata. Okay. A lo A que, los la, likes. a lo que la otra persona piense, a cómo va a ser visto esto. O sea, un artista o un ser pensante, un intelectual, un académico, lo que sea, lo que menos le interesa es qué va a pensar el otro. Pero las redes sociales nos llevan a un lugar donde tenemos que pensar qué va a decir el otro de manera inmediata, si me van a criticar, si va a haber esta enjambre de abejas que me va a atacar. O sea, es un ambiente muy hostil. Las personas también se dan permisos de comportarse de manera que no se comportarían nunca de manera física. En personal, claro, claro. Entonces, nada, yo creo que es una herramienta también que ha llevado la popularidad y ha confundido mucho la popularidad con la calidad, que son cosas muy distintas. O la popularidad con el talento. Sí, o sea, ser popular debe ser una consecuencia, no debe ser un objetivo. O sea, nadie debe, creo yo, ¿no? Nadie debe levantarse y decir qué puedo hacer hoy para ser más popular, sino que la gente debe levantarse y decir qué puedo hacer mejor y creer que si hago las cosas bien, eventualmente puede ser que llegue la popularidad. Vale, pero hay tantos muchachos ahora que dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser YouTuber, influencer. famoso. No, quiero ser influencer. ¿Pero influencer en qué? No lo sé. No importa. No lo sé, pero quiero ser influencer. Bueno, hay una diferencia entre ser influencer y ser influyente, ¿no? Y son cosas igual, muy distintas. Pero estamos en ese momento donde los algoritmos toman más decisiones por nosotros que nosotros mismos, ¿no? Uno terceriza. Yo llegué aquí usando Waze. Yo no decidí cómo venía, lo decidió un algoritmo 100%. por mí. Y eso aplica a cualquier... ¿Y cómo te fue? A cualquier, no. Te fue mejor que si lo hubieses pensado Pero tú. ese es el problema, que llega un punto que el algoritmo te conoce a ti mejor Claro. que a ti mismo. Pero ¿no? te quita la voluntad. Tal vez en el camino te encontrabas con algún sitio que querías llegar. Lo que te convierte es muy manipulable por quienes controlan esos algoritmos y 100%. quienes tienen esa data. Ya sean, por ejemplo, para un gobierno autoritario, los algoritmos son una fantasía, porque saben todo de todo el mundo y pueden predecir cualquier comportamiento con anticipación. Entonces es algo que sí, que a mí me preocupa, que no sé cuál es la solución, pero creo que la solución primero de entrada es uno intentar priorizar conocerse a uno mismo más que los algoritmos te conocen a ti. ¿Cómo están sufriendo los políticos de esta realidad de redes? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como, son casi como rehenes de las redes sociales. O sea, gobiernan casi, yo creo que hay que entender, hay un mito, ¿no? De que el gobierno democrático se debe al pueblo en cada decisión. Y yo creo que esa no es la democracia, esa es el populismo. La democracia es una elección, el pueblo te elige por un mandato de 4 años para que uno dirija. Y uno dirige por 4 años. Uno no consulta cada cosa. Y en 4 años el pueblo te va a evaluar y va a decir si está de acuerdo y si cree que lo hiciste bien o no, y te va a hacer una evaluación. Pero la idea de que el gobierno democrático se debe al pueblo en cada decisión es una distorsión absoluta del poder democrático. Se vuelven un poco víctimas. Se vuelven rehenes. Son rehenes completos de la aprobación. Entonces, como la aprobación es tan manipulable, además, incluso aquí nosotros tenemos que entender que las redes son una fracción de la vida del mundo real. Sí. En República Dominicana son una fracción y además de que no son necesariamente representativos de la voluntad. Eso te iba a decir. Hay gente que piensa que el país es Twitter.
Twitter es menos del 10% es como un 7% aproximadamente. ¿Cuál es el efecto real de Twitter y Facebook en la elección del 24, por ejemplo, Mario? Lo que pasa es que hay un tema de cantidad de personas y luego hay un tema de influencia. Sí. Y son realidades diferentes. Facebook es como un 7%, perdón, Twitter es como un 7%, Facebook es mucho más, mucho más grande. Y hay maneras de influenciar. Lo que pasa con la influencia cuando se canaliza a través de redes es que tú terminas creando tribus y polarizando. Porque lo que se crean son burbujas. 100%. Y entonces tú le das más información. Acuérdate que el foco de las redes sociales es mantenerte conectado a la pantalla por mayor tiempo posible. Y la emoción más fácil para hacer eso es la indignación. Entonces lo que ha pasado es que el nivel de indignación ha subido enormemente porque es la manera más fácil de mantenerte pegado e interactuando. Si alguien te hace sentir otra emoción, es menos probable que tú interactúes, pero la indignación sí requiere como una acción inmediata. Entonces la indignación viene creciendo porque las herramientas favorecen ese tipo de interacción. O sea, que están pensando hasta lo que nosotros tenemos que sentir y a qué nos tenemos que quedar. En todo momento. Es increíble. Y uno también se siente un poco rehén de eso. No nada Sí, más los políticos, ¿no? Todos. Tú me dices que tú tienes una relación de todos. amor-odio. ¿Qué tanto compartes tú en tus redes tuyo? No, Poco. Yo comparto, a ver, yo no escapo a la maldición de las redes, no soy inmune a eso, no creo, no voy a ser hipócrita en eso, o sea, pero comparto poco de mi vida personal, sí comparto mucho de mis ideas y de las cosas que me interesan. Ok. Veo que tienes un afán absoluto por el frío recientemente. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Un hombre caribeño, un hombre de esta isla y un poco de Cuba. O sea, un hombre caribeño con un afán por el frío. Yo soy tú ves que ahora la gente dice que nació hombre y se considera mujer. Pues yo creo que yo nací dominicano, pero pudo haber sido esquimal o vikingo, una cosa de esa. Me encanta el Ártico. ¿Qué encuentras allí que no encuentras Silencio. acá? ¿Silencio? Silencio. Paz. Silencio y soledad, o sea, para mí es muy importante. Yo creo que uno tiene que ser capaz de estar solo por un gran periodo de tiempo para escucharse y para organizarse. Me encanta también ver la naturaleza como en su estado más crudo. Yo en el 2011 fui a Alaska por primera vez y desde ese año he ido casi todos los años con excepciones, siendo excepción el 2022, pero estuve en el 20, en el 21, en el 19. Pero usted puede ir a la duna de Abanico, sigue eso mismo, silencio y cosas. No es lo mismo. Me interesa, me encanta, la verdad. Es relajándote, tú estás haciendo una cosa reflexiva y yo estoy incidentando tu idea. Pero he estado en 2 expediciones en Alaska, en diferentes sitios, Sí. además de Antártida, África, al Amazonas, pero sobre todo el Ártico, tengo una relación muy profunda. Y el último libro que publiqué, que creo que fue en el 2020 o en el 21, ahora no recuerdo, es sobre mis viajes a Alaska. No los tengo, voy a buscarlos. Te los hago llegar. Si me Por escribes luego, favor, te los hago llegar. por favor. Pero es un libro que se llama Jugend, 7 viajes por Alaska, y cuenta de una manera... es una crónica con un poquito de ficción, 7 de los 12 viajes que he hecho por Alaska. Vamos a ir a la pausa comercial. Cuando regresemos, yo quiero saber si tú puedes compartirnos qué habla dentro de Mario cuando hay ese absoluto. Ya vamos. Regresamos con más Siendo Honestos, soy con Mario Dávalos. Qué interesante conversación estamos teniendo. Y le preguntaba en la parte anterior del programa, si ustedes lo están viendo en YouTube, por bloquecitos, vayan a la parte anterior. Mario es un empedernido de el silencio, la tranquilidad. Yo no me lo puedo imaginar en la 27 de febrero a las 5 de la tarde, en un taponcito de viernes de quincena, por ejemplo. A ver, el programa se llama Siendo Honesto, así que vamos a Adelante. Yo tengo ciertas dificultades de salud mental que hacen que yo sea muy hipersensible a las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí la ropa me molesta, tengo que usar ropa muy cómoda y el sonido me molesta mucho. Okay. Yo normalmente ando con un audífono puesto todo el tiempo. Trabajo con audífono puesto, además tengo tinnitus, que es un pito en el oído todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Entonces tengo un audífono puesto siempre, que me ayuda ¿Cómo mucho. se llama esas sensaciones? O sea, ¿por qué tienes esta...?
Tú dices, yo tengo un tema de salud mental que Sí, o sea, no, tengo de ADHD Sí, sí, sí. y eso, y hay está muy asociado con hipersensibilidad sensorial, se Ok, llama. ok. Pero sobre todo con el tema del ruido. Me molesta, pero tú no te imaginas. Está allá afuera ahorita y la gente hablando, voceando, eso me causa muchísima ansiedad. Vale. El tema del silencio para mí es clave. Aquí uso los noise cancelling headphones cada vez que puedo, sobre todo cuando tengo que pensar en algo, cuando tengo que pensar en una idea o desarrollar un Prefieres el silencio trabajo. total. Pero lo que hago es que una vez al año o 2 veces al año, depende del año, me voy 10, 15 días a Alaska en casa, o a un sitio muy remoto, pero sobre todo Alaska ha sido la norma, en casa de campaña, y a caminar, a caminar, o me voy rafting en una balsa inflable. ¿Qué llevas en la mochila? Me llevo mis cámaras y me llevo la comida que necesito por ese tiempo. Normalmente es un avión, una avioneta que me deja en el Ártico. Sí. Acordamos un punto con geolocalización y me dicen te recojo en 15 días o en 8 días en ese punto. ¿Y te quedas totalmente solo? Voy con un guía, yo y un guía nunca voy en grupo, simplemente es este guía con quien vengo trabajando por mucho tiempo y yo. ¿Qué habla en tu cabeza en ese momento, por ejemplo? O tal vez el momento que recuerdes en el que tal vez hayas disfrutado más. Cuéntanos un poco de esos 7 viajes. La verdad es que lo que pasa es siempre como una sensación de maravillarse frente al mundo natural, a los espacios, a la tierra, a los animales. Es ese completo silencio, ¿verdad? Pero donde hay un sonido de la naturaleza, del agua, de los animales. Donde estamos completamente aislados del mundo humano, donde no hay ciudades, no hay letreros, no hay calles, no hay nada. ¿El ruido visual también te resulta incómodo? Sí, sí, totalmente. Sobre todo en las ciudades son muy, muy fuertes por O sea, eso. por ejemplo, en Nueva York, donde viviste, que tuvo que haber sido complicado. Yo me gradué en Nueva York un 23 de mayo y el 26 de mayo me había ido ya porque era mucho para mí, era demasiado intensa la ciudad. No puedo imaginarte caminando en Tokio. No he ido nunca, nunca he ido nunca a Tokio. Pero las ciudades, los conciertos, los metros... Puedo imaginarte caminando en la Duarte. Duarte con París la han arreglado muchísimo, está bastante sí. mejor. A mí, por ejemplo, montarme en el metro, me acuerdo que mi única forma de montarme en el metro cuando tenía que ir a la universidad, yo vivía en New Jersey, así que cruzaba la universidad, era con un libro. Entonces me ponía mi audífono, tenía un libro, iba leyendo y me olvidaba del alrededor. ¿Y tu familia en ese tiempo? ¿Tu esposa, tus hijos? No, yo no estaba casado cuando estudiaba, no estaba casado. No, digo en Alaska, cuando vas. No, mi esposa ya se ha acostumbrado a que esto es necesario, que es bueno para nuestro matrimonio que yo me renueve. Ella sabe que yo no tengo cómo comunicarme con ella en ese tiempo. Yo siempre le digo, mira, si no te llamo a tal fecha, llama a este número que es la compañía que yo uso como guía. Tu esposa es zen. 100%. Ella ha practicado ese ejercicio zen. Dile que yo quiero que me ilustre sobre cómo es. Mi esposa me acompañó en un viaje y para celebrar nuestro 10º aniversario de bodas, subimos el Kilimanjaro juntos. ¿Tú me puedes regalar una foto de eso? ¿Lo tienes? ¿Tienes sí, foto? Sí, para que nuestra producción lo ponga. Y es más, te voy a poner una tarea. Y me dijo que más nunca me acompañaba a ningún sitio, que esa era la última vez. La única manera de que este programa sea más interesante de lo que ya es que tú nos orientes con todas las fotografías de todo lo que estamos hablando. Te mando fotos de todo lo que encuentres. Pero sí, tengo la foto del Kilimanjaro de hace 5 años. Y dijo que no iba más. Dijo que no iba más, que gracias, que es muy chulo, pero que ya no le invitara más. ¿Y tus hijos te han acompañado alguna vez? No, mis hijos no me han acompañado. Hemos hablado mucho sobre ir a Alaska juntos, en algún momento iremos, pero todavía no han ido. Mario, ¿qué te preocupa? Tienes muchos proyectos, tienes muchas cosas hay una en lista mente, infinita. Pero quizás, ¿cuál es tu preocupación más inmediata sobre tu país, sobre el futuro de la nación, sobre lo que te impacta? La lista de cosas que me preocupan es muy grande, pero sobre mi país me preocupa que estamos haciendo política de una manera muy divisoria, ¿no? Estamos haciendo política de una manera donde es los buenos contra los malos todo el tiempo. Y depende de qué lado tú estés o cuál sea tu preferencia, unos son los buenos y otros son los malos. O sea, no hay grises. Yo creo que nadie es absolutamente bueno y que nadie es absolutamente malo y que sería un error juzgar a una persona por sus peores hechos o por sus mejores hechos. Entonces me preocupa eso. Sí veo con mucha esperanza una generación nueva de políticos más jóvenes que creo que tienen mayor capacidad de hacerlo mejor
Eso por un lado. Me preocupa mucho la poca visión de los gobiernos en el impacto de la dimensión cívica, de la ciudadanía, del diseño y de ciudadanía de calidad. No basta con que la economía crezca, no basta con un número. El país no es una hoja de Excel, el país son personas. 100%. Entonces es muy importante que nosotros pongamos atención a formar a esas personas, no solamente en educación académica, sino también en educación cívica. Y me preocupa la falta de visión de los gobiernos, y hablo en plural de los gobiernos. Y falta de visión me refiero donde los gobiernos se vienen comportando como si fueran administradores de plantas. Te arreglo la calle, te proveo esto, pero el gobierno es el responsable de proveer una visión unificadora. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la visión que nos une? ¿Qué visión es necesaria para que nos convoque a todos a mirar hacia el futuro? Los líderes importantes, los líderes son los que nos hablan de los problemas del futuro, no los problemas del presente, no los problemas de hoy, de los problemas del mañana y cómo vamos a enfrentarlos juntos y hacia dónde vamos. Y eso hay una carencia absoluta en este momento, ¿no? ¿Tú no te sientes identificado con ningún liderazgo político, por ejemplo? Yo siento con líderes, con políticos individuales, siento que hay mucha gente buena. Sí. En todos los partidos. Siento que hay gente buena en el PRM, en el PLD, en Fuerza del Pueblo, en todos los partidos hay gente buena y también hay gente no tan buena, en todos los partidos. Pero una persona con la que quizás, no tienes que decirme quién, pero una persona con la que tú te sientas identificado y digas, ok, esto es un liderazgo que me representa, es un liderazgo te del puedo futuro. decir dos personas con quienes me da mucha ilusión verlos trabajar. Uno es de un partido y otro es de otro. Del PLD, por ejemplo, siento que Juan Ariel Jiménez es un político con una claridad de visión y de gestión excepcional. Y del PRM siento que Eduardo Sanz Lobatón Yayo igual. Me parece que son las dos personas que tienen una capacidad de gestión y una capacidad de visión que trabajan simultáneamente. Me acabas de hacer un favor, porque ya yo viene la semana que viene. Ah, qué bueno. Entonces, siento que no me peleé. O sea, No, creo que para está mí por son allí. dos personas. Y Juan Ariel vino también haciendo esto. Pues, Busca el programa, no, me parece que son dos personas excepcionales, son dos políticos excepcionales y con capacidad de gestión, con sensibilidad política, sensibilidad social, y son de partidos diferentes. Y creo que además son respetuosos uno del otro. Y que además entonces hay algo de futuro para el tema de los partidos. Sí, ¿no? sí. Yo creo Son presentes ellos, están operando 100%, pero están también... operando 100%. Creo que son dos razones que me dan cierto optimismo cauteloso. Vamos a irnos a comerciales, ya regresamos con más de esta entrevista con Mario Dávalos en Cielo. Regresamos con Más Siendo Honestos, hoy con Mario Dávalos, quien es escritor, publicista, ceramista. ¿Cómo? No soy ceramista, ¿No? estudié cerámica, pero cerámica. nunca entré de lleno en la cerámica. Y la cerámica también me imagino que sirve un poco para despejarte, para la tranquilidad, ¿o no? A mí me ayudó mucho a entender la tridimensionalidad de las cosas. Ah, pero fíjate que también tiene algo, son los puntos, Mario. Sí, todo se conecta. Todo se conecta. Yo creo que si nos comentaba nuestro productor que él estudió arte. Y yo le digo, Carlos, fíjate que incluso él ha hecho un programa de moda. Y yo le digo, ahí está un poco de esa tendencia, ese gusto por las artes, por lo abstracto, que no necesariamente vemos en otros profesionales de la comunicación. A él le ha ido bien y yo creo que a ti también. Mario, hablemos un poco de campañas políticas. No sé si has trabajado recientemente en alguna de ellas y en el diseño de lo que es la propaganda, que a veces se confunde un poco con lo que es publicidad. Mira, en campaña per se he tenido roles pequeños. Sí. He tenido roles más grandes en comunicación gubernamental o en posicionamiento de líderes políticos. Importante lo que tú mencionas de propaganda, porque sobre todo la confusión más grande que hay, y yo diría que hay hoy en el gobierno actual, es entre comunicación gubernamental y propaganda. Y es en la utilidad de cada una de las cosas. Yo creo mucho que la comunicación gubernamental es la gran debilidad porque no se entiende para qué sirve. Sirve para informar, para servir al ciudadano.
sirve en función de la ciudadanía, no sirve para convencer ni para persuadir, o no Eso es debería. propaganda. Eso es propaganda. Claro. O sea, hay una confusión muy grande en esas dos cosas. Una cosa es que yo te informe sobre lo que estoy haciendo y esa información para ti es útil, y otra cosa es que yo quiera convencerte de algo que solamente yo creo o que tú puedes creer en el camino. Pero además es entender que la comunicación está al servicio de la gestión. La comunicación no anda como ella sola por ahí, digamos, comunicando a todo lo que se le ocurre. La comunicación está para servir a la gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que está para producir viabilidad política, para que los proyectos puedan suceder, para que los líderes de la gestión tengan la capacidad de ejecutar sus propuestas. Y yo creo que cuando se convierte en propaganda, lo que termina habiendo es un divorcio entre la gestión del líder, del presidente o del ministro, de lo que sea, y la comunicación. En una campaña es otra dinámica. La campaña sí es mucho de persuasión, es propaganda, es propaganda. Entonces son dos cosas completamente distintas que yo siento que se confunden muy a menudo. Hay dos estilos diferentes de comunicación, muy diferentes, entre la actual administración y la anterior. No me voy a ir más atrás porque es lo más inmediato. En la anterior administración, por ejemplo, teníamos un presidente que no hablaba nunca. Actualmente tenemos un presidente que habla muchísimo. Son dos extremos. Son dos extremos. ¿Cuál es mejor? De la forma de comunicar, no del presidente. No sé, yo creo que son dos extremos. Yo no sabría, ¿verdad? O no me atrevería públicamente a calificarlo mejor o peor, pero tienen sus cosas. Yo sí te puedo decir que si Dios bajara todos los días a hablar con la gente no le tuviera tanto cariño y tanto respeto. Pero si no hablara nunca, la gente no creería que existe. Tampoco, no hay conexión. Yo creo que hay que tener un balance, pero hay que tener también una estrategia. Hay que responder a una estrategia y, de nuevo, la estrategia responde a la gestión. ¿Cuál es? Son dos estilos, como tú dices, son dos estilos muy diferentes. Yo sí te puedo decir que el que te dice que todo está bien o el que te dice que todo está mal, te está mintiendo. 100%, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas estrategias de comunicación, hay gente que vive solamente de eso y hay gente que lo hace realmente bien y yo creo que también se cometen muchos errores en el camino. Evidentemente nadie nace aprendido. En la actual administración yo creo que hay mucha gente haciendo asesoría de comunicación, no solamente a la presidencia, sino en general a gobierno. A la oposición yo no sé quiénes a veces los está asesorando, pero también habrá. No sé, no tengo detalle de quién trabaja con qué, Sí, ¿no? claro. Yo he trabajado en algunos proyectos puntuales, tanto en el gobierno pasado como en este gobierno. No tengo conocimiento de quiénes son los que asesoran a quiénes, ¿no? Sí. ¿Cuál es el error más recurrente que tú puedes ver? Digamos en comunicación en general. El error más recurrente, digamos, ahora en este momento, Sí. es la hipercomunicación. Es comunicar tanto y de tantas cosas diferentes y al mismo tiempo que existe la incapacidad de que el mensaje llegue y además hace que el gobierno se vea como un gobierno nervioso porque comunica mucho al mismo tiempo. Mi recomendación desde mí es comunicar menos y tener mucho mayor coherencia. Mario, y que tú antes comentaste, por ejemplo, que variar en la opinión es no solamente sano, sino propio del ser humano, de la humanidad. Yo no puedo pensar igual ahora de lo que pensaba quizás hace 10 o 15 años. Ojalá que nadie piense igual en 10 años sobre nada, Yo ¿no? espero que no. Uno crece, reflexiona, a veces se equivoca, a veces piensa Así es. de manera errada hasta en el futuro, hacia adelante. Pero, ¿qué hacer, por ejemplo, si esto no se remite nada más hacia la política, puede pasar también a un periodista, puede pasarte a ti, puede pasarle a mi camarógrafo, que de repente diga hoy, yo estoy en total desacuerdo con el aborto, para no decir 4%. Y resulta que mañana, entonces, o aborto o decido que hay que poner el 4%, o viceversa. Mira, ¿Cómo se habla hay de una eso? palabra clave para todo eso y es el nombre de tu programa, ¿no? Es la honestidad o la autenticidad. Yo creo que cambiar de opinión no es nada malo. Yo creo que de hecho es recomendable. Es la única manera de saber que estamos aprendiendo. Es ir cambiando de opinión, pero eso tiene que hacerse de una manera auténtica y no oportunista. Yo creo que la gente no es tonta. Muchas veces los políticos o algunos políticos creen que la gente es tonta. La gente no es tonta. La gente es bastante astuta y capta cuando algo se dice o se hace por interés o se hace por honestidad o por autenticidad. Yo creo que si una gente cambió de opinión, lo importante es decir, no, yo pensaba esto, cambié de opinión por estas razones. Y eso me parece, no solamente me parece normal, me parece loable, me parece virtuoso que la gente cambie de opinión.
porque yo no puedo pensar hoy como pensaba hace 10 años. Si quiere decir que en 10 años yo no he crecido nada. Claro. Pero la honestidad es importante y la gente... Y tal vez explicar cómo llegaste allí, ¿no? La gente es más perspicaz Claro. de lo que los políticos le dan crédito. Y tener la explicación de cómo llegué allí. ¿Y cuáles son las razones por qué cambiaste de opinión? Claro. Yo te puedo decir, por ejemplo, bueno, el 4% sigo pensando lo mismo. No estuve de acuerdo en ese momento, no sigo estando no de acuerdo, pero no porque no crea que la educación es importante, al contrario, creo que es lo más importante. Pero me parece que el sistema no estaba listo para recibir esa cantidad de dinero sin un plan. Habiendo dicho eso, ya que tenemos el dinero en la ley, yo creo que lo importante es construir un plan sensato y que piense en el futuro. O sea, que piense en el futuro, me quiero decir, en la educación que vamos a necesitar en 10 o 15 años, no la educación de la que necesitábamos hace 15 años atrás. Tú pusiste en ese artículo que soñar no era suficiente. Eso está muy cool, ¿no? Me encantaría. Y iniciaste ese artículo, si no me equivoco, con una frase de Galeano que hablaba sobre la utopía. Correcto. Y que decías, ¿de qué nos sirve la utopía? Bueno, pues para caminar hacia ella. Para avanzar. Galeano fue muy influyente en mi juventud para mí. Lo que dice Galeano es eso, la utopía no es necesariamente para conseguirla, es para caminar en una dirección. Y bueno, yo creo que caminamos en cierta forma hacia eso. Decir que queremos, que aspiramos a un 4%, yo no creo que de ninguna manera que esté mal. Ahora, hay que preguntarnos una y otra vez por qué es que no hemos podido gastarlo eficientemente, qué es lo que está ocurriendo y tratar de buscarle una solución. Yo lo que pienso es que el foco en el 4% me parece que distrae del foco necesario, que es qué hacemos con eso. Yo claro. no recuerdo la última vez que tuve una discusión y es importante el tema de las discusiones, de las conversaciones, porque ningún cambio sucede, un cambio importante, si hay una conversación de calidad primero, una buena conversación nacional sobre un tema. Y lo que me sorprende pero aquí no hay ni siquiera un debate de candidatos. Que no hemos... Aquí no hay un debate de candidatos. Pero voy más allá, vamos a hablar sobre temas importantes. Claro. Yo creo que al final, si tú haces un cruce en los gobiernos, ¿no? En dónde pongo la conversación y dónde pongo el dinero, vas a encontrar lo que es importante para ese gobierno. Y lo que no esté en esa intersección de dinero y conversación es porque no es importante, y punto. A lo que no le ponen dinero y tiempo, no es importante para el gobierno. Tú sabes que tú eres dominicano, porque naciste en República Dominicana, pero tu familia en parte es de Cuba. Me dices, tu padre es cubano, tu mamá es dominicana. Sí. No va a ser el caso de mi hijo. Entonces yo hago mucha reflexión con el tema de la migración porque de allí vengo, ¿no? Yo soy fruto de la inmigración, no solamente porque yo emigré, sino porque mi familia también es inmigrante. Y yo digo que yo pude hacer una reflexión sobre qué me hacía sentir orgullosa, por ejemplo, de ser venezolana viniendo de una familia de inmigrantes. Y me gustaría preguntarte a ti, ¿qué te hace sentir orgulloso de ser dominicano? A mí, a ver, yo me siento dominicano, me siento lejanamente cubano, porque tengo muchas cosas cubanas en mi crianza. Sí. Me siento también parte del planeta completo, pero digamos de la dominicanidad, que es un tema que me apasiona, que estudio mucho, que observamos, que analizamos a fondo en la empresa de investigación que tenemos. Hay un tema de la resiliencia, ¿no? De la capacidad de sobreponerse a los obstáculos, que me parece que es extremadamente valiosa. Y yo creo que eso es algo a lo que tenemos que profundizar. No, sin embargo, pienso lo mismo de otros atributos que seguimos destacando, perdón, aquí somos alegres. Yo creo que la alegría ha servido como una muletilla para justificar otras cosas. No importa porque soy alegre. Bueno, yo creo que ha servido, pero yo me siento muy orgulloso de ser isleño, de la insularidad. Me siento muy orgulloso de la capacidad de vencer obstáculos que tenemos como nación. Me siento muy orgulloso de la capacidad que tenemos de seducir al mundo, ¿verdad? De no solamente con la alegría, sino hay una capacidad, hay algo muy magnético sobre haber crecido en una isla que es muy atractivo. Pero siento que debemos profundizar en la dominicanidad y que no se debe quedar como en lo lúdico, en lo superficial, y que tenemos que hacer una dominicanidad un poco más profunda y un poco más mirando al mundo al que vamos, porque vamos a camino a un mundo muy diferente, donde ser alegres no será suficiente. Te hice esa pregunta a propósito para que la gente que vea este programa y que concluya ya este programa vaya a un artículo que escribiste en marzo de este año que se llama ¿Dónde nace el orgullo nacional? Interesante también esa perspectiva, Mario.
Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. No te voy a decir que pongas música porque es preferible que nos vayamos en silencio o ponemos música. Como tú digas. ¿Qué canción ponemos? Hay una canción de Leonard Cohen que me gusta mucho, Ok, ¿cuál? que se llama Famous Blue Raincoat. Bueno, pues vamos a escucharla y con esa nos vamos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Cuídense mucho. Esto fue Siendo Honesto. Por cierto, voten por el Honesto Metro con Mario Dama. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas, Altis.